Como siempre es un gusto en saludarles. En esta nueva oportunidad les presento un siguiente video del tema de sumatoria simple, en la que ahora voy a explicar cómo obtener la sumatoria de los cuadrados de los primeros números naturales. Para eso tomaré como ejemplo este ejercicio. Calcular el valor de la siguiente sumatoria. La sumatoria de i de 1 a 5 de i al cuadrado. Entonces, ¿qué significa lo que nos están pidiendo? Que la variable i va a variar desde el 1 hasta el 5 y eso significa entonces que nos están pidiendo la suma de los cuadrados de los primeros 5 números naturales. Por lo tanto, si yo esto lo calculo en mi calculadora, obtendré obviamente este resultado, que sale de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Pero siempre proponemos el siguiente problema. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos que calcular, por ejemplo, el cuadrado de la suma de los primeros 100 números naturales o el cuadrado de la suma de los primeros 500 números naturales? Entonces ahí sería muy trabajoso obtener el resultado de esta manera. Por lo tanto, surge una fórmula que nos permite calcular la suma de los cuadrados de la cantidad de números naturales que nosotros queramos. En este caso, entonces, voy a explicar cómo obtener el mismo resultado con la fórmula. Por lo tanto, la sumatoria de i de 1 a 5 de i al cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Grábense bien esta formulita porque es la indicada para poder calcular la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales que nosotros queramos calcular. Entonces aquí, si nosotros procedemos a desarrollar el mismo ejercicio con esta fórmula, tuviésemos entonces que reemplazar la variable n por 5. Por lo tanto, la sumatoria de i de 1 a 5 de i al cuadrado es igual a 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1 dividido entre 6. Efectuando aquí operaciones, 2 por 5, 10 más 1, 11, 5 más 1, 6, 11 por 6 por 5 dividido entre 6. Eso lo llevamos a nuestra calculadora y fíjense, obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, esta fórmula será de gran ayuda cuando nosotros queramos calcular, por ejemplo, la sumatoria de i de 1 a 500 de i al cuadrado, lo que significa que tenemos que encontrar la suma de los cuadrados de los primeros 500 números, y hacerlo así ya es un poco complejo. Ahí vendrá la fórmula para que nosotros, en vez de n, reemplacemos el valor de 500 o el valor superior del cual nosotros queramos calcular una sumatoria. De ahí para adelante es reemplazar y apoyarnos con la calculadora para poder obtener un resultado numérico. Damas y caballeros, esperando de que esta pequeña explicación haya sido útil para ustedes, me despido una vez más atentamente.